So again, thank you, World Central Kitchen, for having me here today. Muchas gracias, World Central Kitchen, por tenerme aquí en la tarde de hoy. I'm very happy to be able to speak with fishermen. Súper contenta de estar hablando con ustedes, con todos estos pescadores en la tarde de hoy. And I've missed that since we're at our homes now working. Y he extrañado esto porque he estado en mi casa trabajando, así que le hacía mucha falta. So thank you for having me. Okay, so you already said what I will be talking about, so I'll go to the next slide. Oops, sorry. Okay, so you already gave an introduction. Thank you very much. Today, go ahead. Go ahead. Okay, today we will be talking about the 3 pillars to sustainability. What are the threats and challenges to fisheries sustainability? What are some tools out there to address these challenges? And we will end with a look at a few case studies relevant to you. So, la agenda para hoy vamos a estar hablando sobre los 3 pilares de la sostenibilidad. Vamos a hablar sobre ciertas amenazas y desafíos a la sostenibilidad de la pesca. También nos va a estar presentando ciertas herramientas que se pueden utilizar para atender estos desafíos. Y finalizando con unos estudios de caso para ver concretamente algunos ejemplos. Great. So what are the 3 pillars of sustainability? These include economic growth, environmental protection, and social development. Entonces, ¿cuáles son los 3 pilares fundamentales de la sostenibilidad? Sería la protección ambiental, el desarrollo social y el crecimiento económico. Estaremos entrando en detalle en cada uno. Great. So first, let's talk about the environmental sustainability. Here, there are 3 important areas to understand. Estaremos comenzando entonces con la sostenibilidad ambiental, comenzando para entender 3 áreas importantes. The first is to look at sustainable fish stocks. Are there enough fish left in the ocean? Lo principal es entender si tenemos suficientes poblaciones de peces en el océano. The second is minimizing environmental impact. What are the impacts of what we are doing in the fishery? El segundo es identificar y minimizar impactos ambientales. ¿Qué tipo de impactos estamos teniendo en nuestra operación pesquera? And then the third is effective fisheries management. Are operations well managed? Y la tercera sería manejo eficiente de las operaciones de pesca. ¿Nuestras operaciones están siendo bien manejadas? So in terms of sustainable fish stocks, and are there enough fish left in the ocean, governments manage this. En relación a las poblaciones y su estado, si tenemos suficientes peces en el océano, principalmente es el gobierno el que maneja esto. Different plans are made to manage the stocks depending on the answer. Distintos planes se utilizan para manejar dependiendo de esa respuesta. The government will set quotas based on scientific data. Los gobiernos van a establecer unos límites basados en data científica. And they also place restrictions on fishing in order to maintain stocks and adequately manage the fishery. Ellos también van a emplear restricciones en la pesca para mantener estas poblaciones y manejarlas adecuadamente. And these restrictions can be around gear, timing of the fishery in terms of openings, closings, and the duration of the fishery. Estas restricciones pueden ser alrededor de equipo, el tiempo, en términos de vedas, cierres, aperturas y duraciones de la pesca. Okay, the second thing that I want to talk about here is illegal fishing is one of the biggest threats to fish stocks and livelihoods. Lo próximo que queremos hablar es sobre la pesca ilegal. Yeah, and illegal fishing is also known as IUU fishing. En inglés, el término es IUU, que es pesca ilegal no reportada o no regulada. Yeah, see. So illegal, unreported, and unregulated fishing is a broad term that captures a wide variety of illegal fishing activity, and it can be found in all types and dimensions of fisheries. La pesca ilegal no reportada o no regulada puede encontrarse en distintas dimensiones de la pesca. Ocurre de la misma forma en áreas de alta mar y en áreas cerca a nacionalidades, a jurisdicciones de nacionalidades, perdón.
It occurs both in the high seas and in areas within national jurisdiction. Ocurre, como comenté, en distintas áreas y es un término amplio que captura distintas prácticas de pesca ilegal. It concerns all aspects and stages of the capture and utilization of fish, and it may sometimes be associated with organized crime. Concierne todos los aspectos y etapas de la captura, proceso y utilización del pescado y en ocasiones puede ser asociado con crimen organizado. So the I in IUU is illegal fishing that's conducted by national or foreign vessels in waters without permission of the state or against laws and regulations. La primera I es pesca ilegal, conducida por igual pescadores de la nacionalidad o extranjera en aguas en jurisdicción de cierto estado, sin permiso del estado o en contra de sus leyes o regulaciones. The second U in IUU is unregulated fishing. And this happens in areas under regional fisheries management that are conducted by vessels without nationalities or flying flags of different nations that are not where they are fishing. Does that make sense? Could you repeat it again? Sorry. Yeah, so the U means unregulated. And so this happens in areas under regional fisheries management, and it's conducted by vessels that are not part of that country. So, la pesca no regulada son pesca que ocurre a través de organizaciones que no son parte de esa nacionalidad, que no they don't have a permit. Yeah. Que no tienen permisos, perdón, sí, que no tienen una permisología de acuerdo a la nacionalidad donde están pescando. Oh, and then the unreported, I got that mixed up, sorry. The unreported is fishing that has not been reported or has been misreported to the relevant authorities. Y la tercera U, que es la no regulada, pero la no reportada, sería ya en relación a pescas que no se reportan por los distintos canales oficiales o se reportan de forma incorrecta. And an example of that is if I catch, I catch bluefin tuna, for instance, a very high value species, and then I say that I caught skipjack tuna, which is a very low value species. Es como, por ejemplo, indicar que pescó un cierto tipo de tuna que tiene quizás un valor mayor, sin embargo reporta que pescó un tipo de tuna que tenga un valor menor en el mercado. Yeah, it's misreporting. Okay, great. So bycatch. So this is also a threat to the environmental sustainability of fish stocks. Otro desafío ambiental es la captura accidental de las especies. And bycatch is the capture of non-target species such as dolphins, whales, turtles, other fish, or seabirds. So, la captura accidental ocurre cuando distintas especies que no son el objetivo caen dentro de las trampas, y esto pueden ser desde delfines, otro tipo de especies de peces, ballenas o tortugas, etc. Yes, according to some estimates, global bycatch may amount to 40% of the world's catch, totaling 63 billion pounds per year. De acuerdo a los estimados, la captura accidental mundial ha ido en aumento al punto de un 40%, es el 40% de lo que se pesca en el mundo, perdonen. Y el total de eso son 63 billones de libras por año. And this is, in this case, it means if I am, my target fish is tuna, but I'm catching a lot of salmon. Salmon is the bycatch. En este caso, si mi objetivo de pesca es la tuna, sin embargo estoy cachando salmón, pues el salmón sería la captura accidental. And that's a problem. Y eso es un problema. It can be. Okay, so climate change. Some challenges associated with climate change and fisheries.
Otro desafío ambiental con el que estamos contando es el cambio climático y a continuación algunos relacionados. So warmer waters are causing changes in fish migration patterns. So, las aguas más calientes o más cálidas están causando cambios en las migraciones de peces. Rising ocean temperatures and ocean acidification are radically altering marine aquatic ecosystems. El alza en las temperaturas del océano y la acidificación del océano están radicalmente cambiando el ecosistema marino. The effect of sea level rise means that coastal fishing communities are significantly impacted by climate change. Otro efecto consecuente del cambio climático es el alza en el nivel del mar, lo cual está impactando a distintas comunidades pesqueras que están cercanas a la costa. And species that are overfished are more susceptible or more vulnerable to the effects of climate change. Las especies que se sobrepescan son más susceptibles a los efectos del cambio climático. And overfished populations have less size, so they're smaller. They have less genetic diversity and age than other populations of fish. Estas especies de por sí ya son menor en tamaño, tienen menos diversidad genética y envejecen más rápido que otras poblaciones. And this makes them more vulnerable to climate change. Siendo estos unos factores determinantes para hacerlos vulnerables al cambio climático. So this is fisheries management, right? Fisheries management. So the goal about fisheries management is to manage a stock or a population appropriately. So, la meta de un manejo efectivo de pesca es manejar estas poblaciones de una forma apropiada. And importantly, stakeholders have different roles and responsibilities in fisheries management. Muy importante, distintos componentes o comunidades relacionadas a la pesca tienen distintos roles y responsabilidades en relación al manejo. So for instance, scientists explain the interaction between the fishery and the stock and the consequences of management decisions. Por un lado, la comunidad científica ayuda a explicar de una forma concisa la interacción entre las pescaderías y las poblaciones y las consecuencias posibles dentro de este manejo. And fishers need to report data in a timely and accurate manner, which I'm sure you all know and have to do. Por parte de la comunidad pesquera, los pescadores tienen la necesidad de reportar data en un tiempo acorde y por los canales acordes, lo cual ella entiende y presume que ustedes todos están requeridos a hacer. And enforcement agencies need to talk with managers to ensure that management plans are capable of being enforced, and enforcement has to be applied uniformly, fairly, consistently across all parties. Mientras tanto, el componente de las agencias reguladoras tienen la necesidad o el requerimiento de tener diálogos con quienes manejan las pescas y las pescaderías para asegurar que esos planes están capaces y bien implementados y su forma de evaluación debe ser uniforme, justa y consistente. So fisheries management is very difficult because they have to listen to all different people involved in the fishery and make the best decisions for the fishery and for the people. Esto es una tarea un poco difícil porque está balanceando distintas prioridades para que fundamentalmente se pueda trabajar un manejo eficiente. Great. So let's talk about some tools. Vamos entonces a hablar de unas herramientas concretas que nos pueden ayudar a evaluar nuestra sostenibilidad. So sustainability tools, yeah. So there's a couple I'll talk about, several I will talk about. One is, or two, are certifications and ratings. So vamos a estar hablando de dos distintas componentes de lo que pueden ser herramientas, entre ellas certificaciones y lo que se llaman ratings o calificaciones. Y ella va a explicar la diferencia ahora. Here on the bottom are, can you see my cursor? Sí, yes. Yeah, okay. So here on the bottom are some certifications of fisheries.
En el fondo, como ella está anotando ahora mismo, van a haber unas certificaciones para pescadores. And this right here is these are fish farm certifications. Las primeras dos son en relación a prácticas o proyectos de acuacultura. And these are ratings. Mientras que los que están arriba serían calificaciones o ratings, como decimos en español. So this discussion around certification and ratings could take all day, but I will just simplify it to say that certifications are a rating, or sorry, certifications are an assessment of the fishery, and you get to use this logo on your package. Podemos estar todo el día hablando de certificaciones y ratings, pero a grandes rasgos, las que están localizadas abajo son aquellas que a través de una evaluación bastante exhaustiva, usted pudiese tener ese tipo de logotipo en su producto y en su empaquetado. Certifications are voluntary. Las certificaciones son voluntarias, usted las solicita. So if I'm a fishing company or a fisherman, and I want to put this logo on my fish, I ask them to do that and to conduct an assessment. Así que si yo como pescador o como manejador de una pescadería quisiera tener uno de estos logos en alguno de mis productos, yo directamente entonces contacto a la agencia para que hagan una evaluación sobre mi operación. And when I pass the assessment, I get to put this logo on my fish. Una vez yo paso esa evaluación y ese proceso, puedo entonces utilizar ese logotipo en mi empaquetado y en mi pescado. So ratings here, like the Monterey Bay Aquarium Seafood Watch and Ocean Wise, this is Canadian, these are involuntary. Los ratings, sin embargo, son involuntarios. Tenemos un ejemplo de Monterey Bay Aquarium y tenemos un ejemplo de Canadá. Que son los dos. So they will go to a fishery and rate it without your participation. O sea, que ellos pudiesen llegar a cualquier pescadería y evaluarla sin realmente tu participación. Es una evaluación externa. And so ultimately, seafood buyers make a commitment publicly to the world and say, we will only purchase fish that has either a certification or has been rated. Por parte de los compradores, del público que compra los productos, ellos hacen algunas declaraciones públicas en donde específicamente hablan de comprar productos que tengan este tipo de certificaciones. So the majority of retail stores in the US and North America, rather, have these commitments. Por consecuente, muchas de las grandes compañías y las cadenas multinacionales, incluidas mayormente en el área de Norteamérica, han hecho ya públicamente este compromiso hacia la sostenibilidad. Por ende, comprarían directamente de estos productos. Okay. However, we know that many small-scale fisheries cannot afford to get a certification. Sin embargo, comprendemos que muchos pescaderías pequeñas o pequeños pescadores les costaría llegar a completar una certificación así por los costos. Or it's not even afford, but it's expensive, but it's also a lot of work and you might not need it. Con relación a la certificación, sí es un proceso exhaustivo y puede ser un poco costoso, pero usted tiene que evaluar si dentro de sus objetivos como pesca usted quiere llegar a esos mercados porque puede que ni lo necesite. So there is another option, another tool, which is called a Fishery Improvement Project, or FIP for short. So tenemos otras posibilidades que se pueden componer dentro de un proyecto de mejora de pesca, o en inglés se le llama un FIP. So the seafood buyers make a commitment to certifications, ratings, or fisheries in a FIP. So las organizaciones, sorry, could you repeat that again? Sure. So seafood buyers make commitments to fisheries, to buy fish from fisheries
that are either certified, rated, or in a FIP. O sea que las They compañías, commit, yeah. las compañías que se han comprometido a comprar pesca de fuentes sostenibles pueden escoger entre apoyar proyectos que estén certificados, que fue la primera opción que describió, o que puedan formar parte de un proyecto de mejora pesquera o un FIP. O sea, que el mercado mismo puede escoger cualquiera de los dos modelos. So a FIP is a fishery improvement project, is a multi-stakeholder effort to address environmental and social challenges in a fishery. So un FIP, could you repeat that again? Sorry. Yeah, it's in the notes. Do you have the notes open? So a fishery improvement project is a multi-stakeholder effort. So un FIP es un esfuerzo de distintas componentes y distintos sectores en conjunto to address environmental and social challenges para atacar cualquier tipo de desafíos ambientales in a fishery. en una pescadería. And so there are requirements to be in a FIP. También, al igual que en las certificaciones, hay unos ciertos requisitos para componer o comenzar un FIP. So you must have an assessment of the fishery, Debes tener una evaluación de tu pescadería, a work plan to address the issues, un plan de trabajo para identificar dónde están los desafíos. You must show progress that you are addressing those issues. Debes demostrar progreso de que estás trabajando hacia minimizar esos desafíos. You must have funding to do the work. It has to be funded. Debes tener el financiamiento para poder cumplir con estas mejoras. And all this information should be publicly available. Y todo el proceso, la información debe ser públicamente accesible. Okay, so I wanted to show you I'm going to go away from here for a second because I want to show you the fisheryprogress.org, right? Vamos a ver ahora una página en donde ya nos va a enseñar dónde están este tipo de proyectos de mejoras pesqueras. Okay, hold on. Let's see. I'm going to stop. Let's see. How do I get that out? See, hold on. I have to figure out how to stop. I'm going to stop sharing really quick, and then I'm going to share again. Sorry. Because I want to share my whole screen. Claro. Ella va a demostrarnos ahora una página web que puede ser muy útil y donde se pueden encontrar los proyectos. So this is a website called fisheryprogress.org. Esto es una página web llamada fisheryprogress.org. Yo en breve estaré enviando el link por el chat. And this is where you find all of those fishery improvement projects around the world, which I just talked about. So ahí van a poder encontrar distintos ejemplos de distintas organizaciones que se han unido para trabajar en proyectos de mejoras pesqueras. So you will find all the information you need about any fishery that is in a fishery improvement project. Ahí va a encontrar identificados todos los proyectos que actualmente están trabajando hacia sus mejoras. So if we go deeper into this map, si vamos acercándonos hacia el mapa, estamos acercándonos hacia nuestra área ahora mismo en el Caribe. We see we're right here, right? Ella está más o menos denotando dónde estamos. So there are no fishery improvement projects here. So al momento, en la región del Caribe, no cuenta todavía con un proyecto de mejoras pesqueras. Sin embargo, en el área de México sí. And I can show you, which one's this one? Okay, here's a Gulf of Mexico pink shrimp. Ella está ahora entonces ampliando el ejemplo de un proyecto en el Golfo de México con camarones. So essentially, this has everything you want to know about the environmental sustainability of the Gulf of Mexico pink shrimp. Ahora mismo lo que ya está demostrando es una tabla donde se identifica un assessment o un modelo de el progreso ambiental que está teniendo este proyecto particular.
And you have to be a member of this site, but it's free to use. You just have to sign in for, to sign up for it. En la página web es gratuita, sin embargo, tiene que hacer una pequeña cuenta para poder accesar y poder ver la información. Mm-hmm. And so I mentioned that everything has to be public for a FIP. Como ella indica, todo el proceso y el progreso que se haga en el proyecto debe ser públicamente accesible. Mm-hmm. So this website is that public information about a FIP. Por lo que este website o esta página web es ese componente público del proyecto, porque ahí se está documentando cómo ese proyecto está mejorando sus prácticas hacia la sostenibilidad. Great. So now I'm going to go back to my, I'm going to stop sharing and I'll talk about this more, but I'm going to go off now and then I'm going to come back on. Vamos a seguir entrando en este tema de los proyectos de mejoras pesqueras más adelante y ahora va a estar compartiendo otra vez su presentación. Okay, hold on one second, please. Uno momento, por favor. Share screen, okay. Queremos aprovechar y si alguien tiene algunas preguntitas, que las canalicen a través de preguntas y respuestas, las vamos a estar atendiendo al final de la presentación, así que paciencia que las estamos viendo. So can you see my screen now? Sí, we can see it again. Okay, and so one more thing, we'll talk a little bit more about some FIPs, some real FIPs at the end of the discussion. Vamos a trabajar en unos casos de estudio y para ver proyectos de mejoras pesqueras en distintos escenarios más adelante. But this right here also is another tool. Lo que tiene a la izquierda es otra herramienta desarrollada. And this is called the Voluntary Guidelines for Securing Small-Scale Fisheries. Y esto es una guía que se llama la guía voluntaria para asegurar small scale fisheries, pesca sostenible a pequeña escala. Mm-hmm. And this is written, or it's written by the FAO, the Food and Agriculture Organization. Es un documento desarrollado por las Naciones Unidas que con mucho gusto estaremos compartiendo, identificando y compartiendo en nuestro email luego de esta sesión. And you can find this in Spanish as well. Y lo estaremos compartiendo en español porque por ser las Naciones Unidas los tienen en varios idiomas. Great. And so that was really about the environmental sustainability. The environmental sustainability pillar, what we just talked about. Acabamos de tocar todo el pilar de la sostenibilidad ambiental. Mm-hmm. So now we will talk about this other pillar, social responsibility. Vamos entonces a pasar al segundo de los tres pilares, que sería la responsabilidad social. Mm-hmm. So the sustainable seafood movement is about 20 years old. El movimiento de pesca sostenible tiene alrededor de 20 años. And really, for the most part, we were very focused on improving environmental sustainability. Por la gran mayoría del tiempo, este movimiento se había estado enfocando principalmente en atender los desafíos ambientales. However, a lot of attention was starting to come up in newspapers and articles about forced labor, slave labor, child labor in seafood production. Sin embargo, en tiempos recientes había estado surgiendo públicamente muchas situaciones y casos donde en el mundo pesquero se trabajaba con mano de obra forzada, mano de obra esclava o mano de obra de menores. Mm-hmm. So we realized, and by we, I mean all organizations around the world that work on sustainable fisheries. Es por esto que distintas organizaciones en el mundo que trabajan con la sostenibilidad en la pesca decidieron también atender esta situación. So we realized that we need to now think better about the fact that these fisheries and people are one system and not two systems. Por ende, estamos añadiendo el componente de las personas dentro del sistema de sostenibilidad y no como algo aparte.
because it doesn't matter how environmentally sustainable your fish is if it is caught by slave labor. Porque no tiene mucho valor que su pesca sea la más ambientalmente sostenible si está haciendo eso utilizando una mano de obra forzada o una mano de obra esclava. Mm-hmm. Okay, so there are, within social responsibility, there are also 3 pillars. Lots of pillars. Dentro de la responsabilidad social tenemos 3 elementos que queremos discutir con ustedes hoy. The first pillar is protect human rights, dignity, and access to resources. El primero es proteger los derechos humanos, la dignidad y el acceso a los recursos. Mm-hmm. The second pillar is ensure equality and equitable opportunity to benefit. El segundo es asegurar la equidad y oportunidades equitativas para beneficiarse. And that means for all groups, irrespective or that it doesn't matter their gender, ethnicity, culture, or socioeconomic status. Everyone should have equal opportunity to benefit. En ese segundo punto de la equidad, no importa el género, la nacionalidad o la etnicidad, debería ser equitativo y justo para todos y todas. And the third pillar is improve food and livelihood security. Y el tercer pilar es mejorar el alimento y la calidad de vida. Great. There's another cross-cutting theme for social responsibility, and that is gender equality. Hay un tema en particular que atraviesa la responsabilidad social, que es la equidad de género. And gender equality means that the behavior, aspirations, and needs of women and men are equally considered. Y esto quiere decir que las aspiraciones y deseos y metas de ambos hombres y mujeres sean considerados de forma equitativa. Mm-hmm. So we know that 50% of people in global seafood production are women. So sabemos que el 50% de la población que trabaja en pesca son mujeres. But they are mostly invisible and their contributions are not recognized. Pero en su mayoría, sus contribuciones son bastante invisibles y no se reconocen. Mm-hmm. Women are found mostly in pre- and post-harvest areas of seafood supply chains. Las mujeres usualmente se encuentran en la pre- o post-cosecha de la pesca. Somewhere around 90% of people who work in seafood processing are women globally. Globalmente, alrededor del 90% de las personas que trabajan en el procesamiento de la pesca son mujeres. 90%. So there are many challenges with gender equality in seafood production. Son muchos los desafíos para la equidad de género en la producción de pesca. And these are mostly around different access to resources. Y esto es en su mayoría en la diferencia a acceso a recursos, access to credit and finance, acceso a crédito o finanzas, and access to education and training opportunities, acceso a educación o capacitaciones. And gender-based violence is also a challenge. Al igual que violencia de género es un desafío. Mm-hmm. So SAGE, my organization, was built specifically to address gender equality in global seafood production. La organización de la cual ella es fundadora se dedica a identificar y trabajar lo que es la equidad de género a nivel mundial en el mundo pesquero. Sorry, okay. Great. So there are also tools to address social responsibility in seafood. So, también tenemos varias herramientas que nos pueden ayudar a evaluar nuestra responsabilidad social. And I mentioned that the seafood buyers have commitments to environmentally responsible seafood. Esto, de la misma forma, quienes compran los productos tienen este compromiso, así como lo tienen para lo que es la sostenibilidad ambiental. And they also want to know that your seafood is socially responsible. Por ende,
Al igual que en la parte ambiental, quieren saber y comprender si su operación es responsable socialmente. They want to know that the working conditions are safe. Quieren saber que las condiciones de trabajo son seguras. They want to know that the fish wasn't caught and processed by forced labor. Quieren asegurarse que la pesca no fue capturada o procesada por mano de obra forzada. They want to know that people working in the fishery are not forced labor. Quieren también asegurarse que cualquier empleado que se encuentre en la operación no sea mano de obra esclava o forzada. And they want to see that there are mechanisms in place so that workers have a safe and effective way to voice their concerns, and that those concerns are addressed. Y también quieren asegurarse que haya unos mecanismos en su lugar en donde los empleados puedan vocalizar sus inconformidades y que sean atendidas. Mm-hmm. And they will ask you what you do to prevent, they will ask you what you do to be socially responsible. Y esto es una pregunta que sí le van a hacer. ¿Qué usted está haciendo para ser socialmente responsable? Perdón. Mm-hmm. Great. There's also a new, I guess it's a new theme that's arising. Tenemos entonces otro tema que está creciendo en relación al interés. And this is around economic viability. Y esto es alrededor de lo que es la viabilidad económica. Mm-hmm. And an example of this is this. Let you look at this. Esto entonces es un ejemplo para la viabilidad económica. Lo que estamos hablando de ahora. In short, this is about, they call it triple impact improvement framework. En resumen, esto se le llama una mejora de triple impacto. So the triple impact is it's environmentally sustainable, socially responsible, and economically viable. Esas tres áreas de impacto serían la sostenibilidad ambiental, la responsabilidad social y la viabilidad económica. And this is really around understanding how you can get the best, it's about understanding how you can get the most money out of your catch. Y esto es cómo puedes maximizar económicamente la pesca que tienes. So it's around quality. Tiene que ver con la calidad de la pesca. Mm-hmm. What kind of refrigeration you have to ensure that the fish is, remains cold and is of a high quality. ¿Qué tipo de facilidades de refrigeración cuentas para mantener la calidad del pescado una vez está fuera del agua? There's also, you can, for instance, how do you maximize the whole fish? So you might have a client that wants only the loin or the fillet, but you also have the heads and the tails and the bones. Like, you can sell that. So how do you maximize your fish, the value of your fish? Un ejemplo concreto es que puede suceder que usted tiene clientes que le compran el filete del pescado, sin embargo, los excedentes, tales como la cabeza, la cola, los huesos, ¿cómo usted los puede maximizar y también sacarle algún beneficio económico? Mm-hmm. So there are some organizations that work on this economic viability piece. Hay organizaciones que también apoyan con este componente de viabilidad económica. So now we are going to talk about traceability and transparency. Ahora vamos a estar entonces hablando de lo que es la transparencia y la trazabilidad. So this is very important, and as I mentioned, the seafood buyers want to know that their fish is coming from where you say it's coming.
Esto es bien importante porque el comprador quiere asegurarse que el pescado está viniendo de donde usted dice que está viniendo. So that's why traceability systems are very important. Es por esto que estos sistemas de trazabilidad son muy importantes. So the definition of traceability is a record-keeping system designed to track the flow of product through the production process or supply chain. Para dar una definición concreta, la trazabilidad es un sistema de mantenimiento de registros diseñado para rastrear el flujo de productos a través de un proceso de producción o cadena de suministros. And being able to prove where your fish is from is very important also because this is often a point where illegal fish can be put into a legal supply chain. Esto es muy, muy importante porque se puede dar el caso en donde alguna pesca ilegal se canaliza a través de un sistema de trazabilidad. So, you know, the money laundering, money laundering? So it's when you illegally money, Sí. It's the same thing. It's fish laundering. You can launder fish that way. So making illegal fish legal. And the way to avoid that is through a robust traceability system. Ella está más o menos equiparando a el proceso donde una pesca ilegal se inserta en un sistema legal con algún tipo de corrupción en donde se utilizan fondos y se canalizan a través de alguna agencia o organización legal. Por eso es que es bien importante tener un sistema de trazabilidad, de traqueo de su pesca y poder comprobarlo. Mm-hmm. So there is an organization called the Global Dialogue for Seafood Traceability. Hay una organización que se llama el Diálogo Global en Trazabilidad de Pesca. And and I will tell you what they did. So they essentially set standard definition or standard, they're called key data elements, which is right here. Ellos identificaron unos elementos clave para poder hacer esta evaluación. Mm-hmm. So these key data elements are what should be collected about the fish from the very beginning of its journey out of the water. Y estos son los componentes que se deberían estar documentando desde el momento en que se va a hacer la pesca. And that could be the vessel name. Eso debe ser el nombre de la embarcación. When it was caught. Cuándo se pescó. Where it was caught. Dónde se pescó. Who caught it. ¿Quién lo pescó? With what gear it was caught. ¿Con qué equipo se pescó? Mm-hmm. Etc. So there's a lot of those. And the important thing to remember is that each country has a different requirement for importing fish. Hay que estar muy claro que cada país tiene distintos requerimientos para importar pesca. Mm-hmm. So as an example, the United States has what we call the Seafood Import Monitoring Protocol. So, por ejemplo, it's okay. Estamos en vivo. Could you repeat? So the US has what we call the Seafood Import Monitoring System, or Protocol, sorry, Seafood Import Monitoring Protocol. So, en Estados Unidos tenemos un sistema específico para poder importar pescado. Mm-hmm. And that protocol has requirements for 13 key species. Y ese protocolo tiene requerimientos muy específicos para 13 especies. So if you want to import shrimp into the US, you have to abide by the the Seafood Import Monitoring Protocol. O sea que si, por ejemplo, usted quiere importar algún tipo de pescado, por ejemplo, camarón, tiene que regirse por ese tipo de protocolos que tiene el país. Yeah. So there are a lot of different systems and tools available to for traceability, for seafood traceability.
Hay distintas herramientas que se pueden utilizar para crear este modelo o este sistema de trazabilidad. There are electronic tools and apps that you can use on your phone. Hay muchas herramientas electrónicas, aplicaciones que puedes usar en tu teléfono. There's a new blockchain system. I don't know if anybody's familiar with that, but blockchain is a tool. También una herramienta llamada blockchain o cadena de bloques que se puede utilizar. And then there's like QR codes can be on the phone and on the product as well. También lo que son los QRs o unos códigos que se pueden escanear con el teléfono se pudiesen utilizar. But we all recognize that, that many places still use paper and paper to document their catches. Sin embargo, reconocemos que todavía en muchas localidades se utilizan récords en papel para documentar. And some areas use plastic tags to wrap the fish to prove where it's from or where it was caught. So that's okay. I mean, everyone has their own different system. Hay distintos sistemas adicionales a los que tenemos hoy día electrónicos. Hay también cierto tipo de etiquetas que se pueden utilizar. Okay. I did mention already the commitments by the seafood buyers in North America and Europe. Ya he mencionado en más de una ocasión que el mercado está muy comprometido con productos del mar de fuente sostenible. This Pamela, this presentation will be available, right? Yes. So, because there's links in here that they can access about this information. Okay. La presentación tiene unos links que usted va a poder accesar. Okay. Que vamos a estar enviando también. Yeah, so I wanted to just talk maybe about a few more case studies that we know. Voy entonces a tocar varios casos de estudios para que vean algunos ejemplos. So remember, we talked about the fishery improvement projects or FIPs. Recuerden que hablamos sobre los proyectos de mejoras pesqueras o FIPs, como se llaman en inglés. So this, I don't have my notes in English on here, so I can't remember exactly what this says, but I will try. No te preocupes. I'll try. So this FIP, Netuno is a fishing company, and Netuno made a commitment. So Netuno es una compañía de pesca en Brasil y se comprometió. So they made a commitment. They gathered all the stakeholders. Se reunió con todos los componentes o sectores relacionados. I think they launched a plan to collect data. Lanzaron un plan para recopilar data de su pesca. I don't know what number 4 is. What's number 4? Desarrollaron un plan de manejo para implementar. Oh, and then they also they made an adjustment to some gear. Ajustaron también ciertas prácticas de equipo que utilizaban. They launched a population study on the fish that they're catching. Hicieron también un estudio sobre el tipo de pesca que ellos frecuentan. And it looks like they worked with the government. Trabajaron con el Estado para que les apoyara a adoptar estas mejores prácticas. And then they did those 2 other things, 8 and 9. Elaboraron su presupuesto y pusieron la información a disposición del público. Esencialmente, los componentes que eran necesarios para trabajar un proyecto de mejora pesquera. Yeah, and then that, and again, so here's this other one. I mentioned the fisheryprogress.org. Ya he mencionado y lo compartimos por el chat, la página en donde pueden encontrar estas presentaciones, esta información, fisheryprogress.org. And here is the information about the red snapper fishery in Brazil. Por ejemplo, aquí pueden ver el caso del pargo rojo de Brasil. And you can see here that they started their fishery improvement project in 2014.
Como pueden ver, es un proyecto que comenzó en el 2014, o sea, que es un proyecto de hace varios años. And you can see also, I can't see how much, but a lot of it is red, which means it needs improvement. En el inicio, lo que pueden ver en rojo es lo que ellos querían mejorar. Y como pueden ver, tenían un 57% donde tenían que trabajar mejoras. And then you see here is the current status. And Entonces, so they've managed to really address most of the red. They only have 11%. como pueden ver, la barra de arriba es lo que indica el estado actual en donde se encuentra su proyecto de mejora. Y como pueden apreciar, el área roja está significativamente más baja con apenas un 11%. And the neat thing is that when you go on here, you can look at the tabs and you can see the progress in this tab, and also in the red, the progress that they've made addressing improvements within the red section. Lo chévere de la página es que puedes explorar las distintas pestañas que tienes arriba y en particular vas a poder ver una donde realmente ves en detalle qué es eso rojo, qué era lo que ellos querían mejorar y dónde entonces se encuentran ahora mismo. Yeah. Oh, and this is one more. This is the Yucatan red and black grouper, FIP. Esto es otro ejemplo, es un ejemplo de México, del mero negro y rojo del área de Yucatán. And you can read in here their goals. Al lado izquierdo puede leer o identificar cuáles son las metas de este proyecto. And again, you can see their progress. De igual forma, pueden ver y apreciar dónde está el progreso desde que ellos comenzaron. So in conclusion, this is it. Congratulations. You've done well. Así que en conclusión. In conclusion, so sustainability is a journey. La sostenibilidad es una ruta. Mm-hmm. It takes a lot of work and a lot of time and a lot of commitment. Es un progreso que conlleva mucho compromiso, esfuerzo y tiempo. Mm-hmm. But it's all worth it to know that we have fish that are thriving in the ocean and people that are thriving on land. Pero la recompensa es mucho mayor porque estamos asegurando de que tenemos una comunidad exitosa tanto en el mar como en la tierra con nuestros y nuestras pescadoras, asegurando también su seguridad. So, thank you. Congratulations. You made it. Bueno, muchísimas gracias.